Muy buenas noches, iniciamos el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. Estamos haciendo un análisis, reflexionando sobre la historia del cristianismo. Es un viaje a través de la historia del cristianismo. En esta ocasión continuamos con el académico Joel Sarman, quien nos está llevando en todo este caminar donde estamos viendo todas las situaciones que se han presentado en nuestra historia. Seguimos o continuamos viendo con San Agustín. Esta es la tercera parte. Hermano Joel, buenas noches. Buenas noches. Seguimos entonces con San Agustín. Ha sido un buen recorrido, ¿verdad? Ya vimos un poco de su contexto. Miramos o profundizamos un poco más algo de sus, básicamente en sus confesiones, ¿verdad? Sí, hemos estado enfocados en sus confesiones porque nos narran las primeras partes de su vida. Bueno, entonces sigamos adelante. Muy bien. Entonces hagamos un repaso, como este ya es la tercera vez que vemos a Agustín. Estamos todavía con él en Milán. Agustín se ha librado, como estábamos hablando la última vez, del maniqueísmo, y lo hizo en dos fases. Se desilusionó al comienzo cuando estaba con ellos en África, porque vino a ellos buscando sabiduría y encontró que ellos no pensaban la verdad con mucha profundidad. Y hasta sus mayores pensadores no le pudieron profundizar todo lo que él buscaba. Entonces se desilusionó. La segunda fase fue que encontró cómo refutarlos, y eso era importante para dejarlos atrás. Tenía que saber no solamente que tenían un error, pero en qué exactamente era que se equivocaban y cómo refutarlos. Esto lo logró leyendo los libros de los platonistas que traducían en Milán, algunos del griego y supongo algunos de los platonistas milaneses y de otros lados. Este grupo son famosos, se puede estudiar algo de estas personas, pero no sabemos mucho. Y entonces habíamos quedado la última vez hablando del entendimiento que ellos le dieron del mal como una ausencia del bien que debe estar, ¿sí? Si una persona tiene ojos, el mal es que se los quiten y se quede ciego. El ciego es un mal. Y hablamos del mal en términos generales, pero también el mal en términos del pecado. Esa forma de pensar, me acuerdo, fue muy extraña para alguno de nuestros oyentes, pero corre muy profundamente a través del pensamiento, no solo de Agustín, pero de toda la tradición occidental. Y si les interesa leer más sobre eso, pues les recomiendo que busquen en Agustín. Yo estuve leyendo en un libro que contiene sus meditaciones y ahí encontré más sobre ese tema donde él lo expande y habla más sobre esa idea de que el mal es una privación o una ausencia del bien. Bueno, entonces, Agustín se despoja ahora del maniqueísmo. Puede aceptar la encarnación que enseñan los cristianos, ¿sí? La encarnación de Cristo, puede aceptar eso. El maniqueísmo lo rechazaba porque decían, no, porque la carne es algo malo. No, pues él pudo deshacerse de eso con el pensamiento que le ayudaron a lograr los platonistas y pudo aceptar la encarnación que enseñan los cristianos, pudo creer en Dios, pero no se ha vuelto en nuestra narrativa aún un cristiano. Queda un obstáculo para él, y es el obstáculo con el que llegamos a su conversión y que queremos relatar hoy. Él tiene los placeres de la carne, y en particular su novia, ya de muchos años, y tiene un hijo por ella. Este hijo va a morirse cuando tiene como 15 o 16 años después de esto, pero él, como hemos relatado antes, tenía esta mujer con quien él vivía como en matrimonio común sin haberse realmente casado formalmente y no andaba con otras mujeres con ella, pero se sentía culpable y porque en parte por sus relaciones con ella. Quería dejar
el placer de la carne para seguir a Cristo. El problema es que no sabía que no era capaz, ¿sí? Y no es que no estamos diciendo, y las confesiones de San Agustín, él no está diciendo que es un mujeriego. Él no lo es. Él no anda en disipación sexual. Es fiel a esta mujer. Con nadie más vive como con ella lo hace. Pero no está casado y cree que debe dejar las relaciones con su novia para seguir a Cristo y no puede. ¿Hay una pregunta? No, digamos que es muy común cuando uno escucha la biografía de San Agustín, tanto en el ámbito protestante como en el católico, que se dice que Agustín visitaba sitios de mujeres y que era una persona promiscua. Lo que dice Joel es que pues las confesiones no hacen referencia a una situación en particular de esta índole, ¿no? Más bien que él era fiel a su novia, pero el problema era pues la circunstancia que ella vivía, ¿no? ¿De dónde se sacará entonces esa idea, no? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que en parte es que ellos viven en como una situación de alerta, más alertos a tentaciones de la carne. O sea, yo creo, realmente creerían que comer lujosamente también sería mal. Sí, entonces ellos tienen un pensamiento que, pues, la verdad para nosotros es muy extraña. También tienen muchas influencias estoicas. Y el estoicismo es algo que no nos influye a nosotros. Y yo creo que eso tiene su parte por qué ellos son tan estrictos acerca de estas cosas. Realmente creen que las relaciones sexuales solo deben ser para procrearse estrictamente y no más. Entonces eso es algo muy distinto al concepto, yo creo, que tiene la mayoría de los cristianos hoy en día. El problema para él es que quiere dejar el placer de la carne para seguir a Cristo. Entiende que tiene que dejar el placer de la carne. Según él, tiene que dejar el placer de la carne para seguir a Cristo, pero no se cree capaz. Bueno, gracias, hermano. Buena aclaración. Muy bien, sigamos entonces. Seguimos entonces. Entonces, una cosa que sí se puede observar es que nosotros sí vivimos en un mundo de incalculable confusión en cuanto a esto. No estoy seguro que nuestro mundo en el que nosotros vivimos ahora, nuestra actualidad, es mejor, es más avanzada en cuanto a esto que la de Agustín. Tenemos las perversiones sexuales que abundan y azotan igual al pueblo de Dios. Existe todo este movimiento que es tan contradictorio, este movimiento transgénero, que en realidad es un movimiento transhumano, ¿verdad? Porque estamos negando lo que Dios nos hizo, estamos negando en esas cosas del movimiento transgénero, están negando lo que es ser un ser humano, me parece a mí. Existe en nuestro día la redefinición del matrimonio. Agustín tenía muchos problemas, pero no vivía esa confusión. En nuestros días han redefinido el matrimonio con todo el mal que esto tiene para los niños, ¿verdad? Y no hay que pensar de esos excesos, solo pensar del divorcio, que hoy es la solución a la falta de satisfacción de los casados. ¿Y qué es entonces el divorcio hoy día, sino el acuerdo en el que menos benefician los más vulnerables, que son los niños, ¿sí? Los niños quieren tener un papá y una mamá, y es lo peor para ellos que no tengan uno de ellos, pero para satisfacerse, los adultos, sus padres, se divorcian en vez de mantenerse en la fidelidad de su matrimonio, buscando solucionar sus problemas y vivir en acuerdo el uno con el otro, por lo menos por el beneficio de sus hijos. Eso era más común antes, ahora no lo es. Entonces nosotros también vivimos igual en un tiempo de mucha confusión, y no hay que ver tampoco a Agustín y las raras cosas que él pasa como si fueran así tan extrañas. Nosotros tenemos nuestras cosas extrañas también.
Porque estamos viviendo en un mundo en el cual las relaciones sexuales se han separado. Y la verdad es que sí se han separado de la reproducción humana. Y existen buenos argumentos que nos indican que esta es una de las raíces principales de nuestro desorden. Estos son libros muy serios. Yo no entro a toda esta cuestión mucho porque la verdad hay otros que les interesa más y lo hacen mejor, pero sí he leído que hay buenos argumentos para decir que nuestros problemas hoy radican en que hemos separado las relaciones sexuales de la reproducción humana. Y por consecuencia, no consagramos nuestra sexualidad al matrimonio y la familia, ¿sí? Y no consagramos nuestra satisfacción personal, nuestro placer, y no lo consagramos al matrimonio, es decir, es más importante eso que mi satisfacción personal, es más importante mi lealtad, es más importante cumplir mis promesas ante Dios y mis votos que buscar placer. Y esto es un enorme desorden que me parece lleva a todo lo demás. Entonces no estamos de acuerdo con Agustín en todo, pero él tampoco estaría de acuerdo con las cosas que suceden entre nosotros en nuestros días. No lo juzguemos así de duro tampoco, aunque sí juzguémoslo rectamente. En algo tuvo la sabiduría de entender que si no es dentro del matrimonio y dedicada a la procreación con intenciones procreativas en general, la sexualidad humana se vuelve una pasión con mayor y peor desorden. Entonces, él sabía que no, y todo eso pues es como a un lado de nuestra historia, pero para él el problema es que no sé si puedo dejar eso para seguir a Cristo, no me siento en mí las fuerzas para abandonarlo, y pensó, tengo que tener esas fuerzas antes de seguir a Cristo, y ahí radicaba su confusión en cuanto a cometerse a ser cristiano. Entonces, esa es la rara de alguna manera no sería él o no fue afectado de algún panorama cultural en esa visión. Sí. Vamos a contarlo enseguida, ¿ok? Listo, muy bien. Esto es lo que hacen Agustín y su mamá. Deciden que él necesita casarse, ¿sí? Ok. ¿Por qué necesita casarse? Porque eso le va a avanzar en su profesión, ¿sí? Él no se puede casar por las consecuencias sociales que va a tener si se casa con su novia. Ella es de clase muy baja, ¿sí? No se puede casar y avanzar en su vida. No es posible. Eso es extraño para nosotros. Quizás algunos lo puedan entender, pero esa es la situación. Agustín y su mamá deciden, tú no te puedes casar con esta mujer, entonces necesitas casarte. ¿Qué vamos a hacer? Se tiene que separar. Eso fue porque Agustín verdaderamente quería a esta mujer. Eso fue muy difícil para él emocionalmente. Legalmente no fue difícil, se separó de ella, pero emocionalmente fue pesadísimo. Y lo que hicieron Agustín y su mamá es cristiana, contrató matrimonio con una niña rica que apoyaría sus ambiciones, porque eso era lo que hacían la gente en ese tiempo. Ese es el ámbito cultural. Esta niña era menor, no se podía todavía casar, sí, era demasiado menor para casarse, pero contrató matrimonio con ella, sí, se esposaron. Así que buscó, mientras tanto, entonces se separa de la novia con la que había sido fiel y que quería, se contrató matrimonio con esta niña rica, y el tercer paso es que mientras tanto, por no poder contenerse, buscó otra mujer con la cual pasar el tiempo. Y eso me parece a mí el colmo. No sé cuánta culpa tengo en esto la madre de San Agustín, pero aquí me parece que lo que hicieron estuvo súper malo. Pero, así pensaban, este es el ámbito cultural en el que ellos viven, y eso para ellos no es tan enorme, no es tan... Aunque él dice, pues no debía estar haciendo eso, pero igual, así le resultó la situación por quererse casar. Entonces, esas son las tensiones que él está viviendo, de la castidad que busca sin querer obtener, y que dan contexto al momento en el que él se convirtió.
Él famosamente ora y lo dice en sus confesiones. Le dice a Dios, dame la castidad y continencia, pero no ahora. Espérame un ratito, déjame seguir en esto. Sí lo quiero, sí veo el bien de eso, pero como que todavía no. Cuando yo tuve una oportunidad alguna vez de estudiar un diplomado en la Universidad del Rosario de religiones comparadas con profesores judíos y musulmanes y esto. Y había una profesora que era una profesora judía, de familia judía, y ella nos contaba que en algunos judíos tienen por costumbre que hay algunas mujeres, yo no sé qué tan cierto es, pero eso es lo que contaba ella, ¿no? Que dentro de algunas comunidades judías hay algunas mujeres que no son prostitutas como tal, sino que prestan servicios sexuales a los hombres cuyas esposas están pasando por el tiempo del periodo femenino, o el tiempo, sí, del periodo. Entonces estas mujeres, porque digamos dentro de la costumbre judía, les dan como ese permiso y no lo llaman como adulterio, ni a ellas las llaman como prostitutas. Entonces me parece que hay unas situaciones culturales que son bien tremendas, ¿no? Y que de alguna manera no lo tienen como si fuera una actitud pecaminosa, sino algo como consentido, ¿no? Como tratando de alguna manera, yo pienso que en San Agustín y en la mamá como tratando de decir, no, pobre mi hijo, entonces no puede servir, no puede ser o estar como en esa abstinencia, ¿no? No sé si ella estaba diciendo algo así, o sea, no sé si ella estaba consintiendo a esto, pero estaba consintiendo a que se separe de la mujer que quería y que se casara con esta otra niña que era común. Pero sí, o sea, se da para situaciones tremendas y así somos los seres humanos. Exacto, sí, es un problema, ¿no? Buscamos razones para hacer lo que queremos, lo que nos satisface. Y aún razones, digamos, buscando de alguna manera aún una argumentación religiosa, que es lo más complejo, ¿no? Del asunto, ¿no? Sí, lo más complejo y lo más tremendo, como dices. Tienes razón. Muy bien, hermano. Sigamos entonces. Entonces él está en este momento orando, dame la castidad y continencia, pero no ahora. Y no es posible que él viva en esta situación sin darse cuenta en alguna forma del desorden que tiene por dentro. Y eso es lo que empieza a obrar en él. Pues sabe que está desordenado, que así no puede ser. Por más que pues lo apoye la cultura, pues se da cuenta que así no es. Tiene las emociones de la separación y es una extraña separación. No se odian, se llevan, se aman, pero se tienen que separar. Años después, Agustín pasa a esta mujer en una calle de la ciudad, de una ciudad africana. La mira, se reconocen y la pasa sin saludar ni nada. Y me parece tremendo eso también. Pero él, regresando al momento, tiene las emociones de la separación, tiene la mala conciencia de estar con una mujer que no quiere, que no puede querer, dice que no puedo querer porque pues está deshecho por la separación y no puede formar afecto por alguna mujer y solo la usa para su satisfacción carnal y eso obra en su vida. O sea, él ve, esto es un desorden, eso está mal, así no puede ser. Y se siente atrapado por sus deseos carnales, sabiendo que son un mal, que le hacen un mal, que debe dejarlos y que no puede, que no es capaz. Y dice, me carcomía internamente. Y él quiere, pero no quiere. Entiende cuál es el bien, pero no halla en sí la voluntad para poseer el bien. Y eso para mí, pues expresa algo del poder de San Agustín y lo que él entiende del dilema humano. Se halla no tanto en el conocimiento, porque él conoce cuál es el bien, sino, por decirlo así, en el corazón. Nuestro desorden radica en la facultad con la que deseamos, con la que queremos, con la que amamos. Y él quería
pero en realidad no quería profundamente este bien. Por eso dice la Biblia que no hay quien busque a Dios. Para mí quiere decir que en las profundidades en realidad no queremos hallarlo, por más que entendamos cosas de Dios. Y así es el pecado igual. Sabemos que el pecado es un mal, entendemos eso muchas veces en nuestras mentes, pero no, aún así lo queremos, en nuestras profundidades lo queremos más. Y esto es algo del cual Agustín busca ser librado. También en este tiempo él había leído la biografía de Antonio. Antonio, que fue un eremita, no sé si se acuerdan, hablamos de él. Él estuvo en Egipto, él se salió para vivir a solas en el desierto. Él en realidad en cierta forma, aunque no fue el primero, se considera como un fundador del movimiento monástico, de los que salen de la ciudad para vivir solos y buscar ahí una realidad cristiana, una vida cristiana como más real, más perfecta. Él leyó esa biografía que escribió Atanasio sobre Antonio, el eremita, porque ya era traducido, todos lo estaban leyendo, y lo impactó mucho que Antonio dejó todo, vendió todas sus cosas para seguir a Cristo. Y en el caso de Agustín sabía que tenía que abandonar sus pecados y sus ambiciones. Y supo que en sí mismo no tenía voluntad para hacerlo, que no era capaz. Entonces vio que no era como los cristianos. Y en esta situación estaba hablando con un amigo y se desesperó. Estaba hablando con un amigo y lo narra en sus confesiones, en el libro 4 y el capítulo 12. Estuvo hablando sobre las cosas de Dios con su amigo y leyendo un libro que contenía la epístola de Pablo a los romanos. Y en su desesperación sale al jardín de la casa, alborotado por dentro, desesperado por su situación y por su inhabilidad. Y oye un niño o una niña que están jugando, y el niño canta o dice muchas veces, toma y lee, toma y lee, toma y lee. Sí, quizás cantado, toma y lee, algo así. Él regresó a la casa y tomó el libro que había dejado en Romanos 13, donde dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y a él le pareció en ese momento que ese versículo hablaba a su situación especial. No leyó más. Eso le dejó claro de algún modo que había que confiar en Cristo y así podía ser libre de su pecado. Y eso lo puede leer la gente en el capítulo 9. No sé por qué puse capítulo 9, creo que es en el capítulo 12. Bueno, me estoy confundiendo con mis notas, pero ahí lo que leyó, que no había proveer para los deseos de la carne, sino vestirse, es decir, confiar en Cristo, es lo que para él le abrió las puertas. Y dice así en sus confesiones, ¿quién fui yo? ¿Y qué tal fui? ¿Qué no hubo de malo en mis obras? O si no en mis obras, en mis palabras. O si no en mis palabras, en mis deseos. Mas tú, Señor, te mostraste bueno y misericordioso, poniendo los ojos en la profundidad de mi muerte, y agotando con tu diestra el abismo de corrupción del fondo de mi alma. Todo ello consistía en no querer lo que yo quería y en querer lo que tú querías. Ahí vemos el conflicto en lo que quería y lo que no quería y no podía querer. Ahí vemos también ese idioma agustiniano de la muerte, ¿sí? Que él está en muerte, que está en un abismo de corrupción. Ese es casi lenguaje calvinista, ¿verdad? Y el calvinismo es una instancia de una tradición teológica que podemos llamar agustiniana. Su estado pecaminoso para él fue una muerte y lo dejó incapaz, así de corrupto es. Describe lo que sucedió como un desorden de sus deseos, querer lo que quería y querer lo que Dios quería, solo que
pues estaban en conflictos. Dios le tuvo que cambiar el querer y en esta es su libertad. Nada es más imposible, me parece a mí que nada es más imposible para un ser humano que cambiar sus mismos deseos. Y sentimos el poder de este desorden cuando pensamos en los conflictos que pasamos, aun cuando como cristianos. Para Agustín, vestirse del Señor Jesucristo es buscar quien le libre de este estado, es buscar a alguien que le dé orden interior, que todos nuestros deseos sean organizados en tal forma que no queramos lo del mal. Claro, parte de esto es la transformación y es gradual. Es una transformación de toda la vida. Él no está pensando en términos de la justificación con claridad, porque esto no viene hasta la Reforma. Pero para Agustín, este fue el comienzo de su transformación, de su conversión, en volverse en fe a Dios para ser hecho una nueva criatura. Y entonces así hemos llegado a su conversión. ¿Qué hizo entonces? Una vez se convirtió, se acercó a Ambrosio para ser instruido y para ser bautizado. Se quiso dedicar a la vida y quizás para él en esos tiempos pensar en su conversión es pensar en su bautismo, ¿sí? Aunque sabemos que se ha convertido, pues quizás él no piensa en su conversión hasta que se bautice. Ya quiero bautizarme y ser un cristiano. Se acercó a Ambrosio para hacer eso. Se quiso dedicar a la vida del pensamiento una vez bautizado y reflexión con sus compañeros. Entonces dejó gradualmente su trabajo de palabras exageradas como orador público de la ciudad de Milán. Era una posición muy pública, no la puede dejar de un día al otro, pero por trabajar tan duro andaba mal de los pulmones. Entonces se tomó unas vacaciones que le dejaban tomar. Se fue a vivir al campo por su salud en una finca de un amigo. Se fue durante las vacaciones grandes, o sea, temporada de festivos ahí en Milán, unas vacaciones, y al fin de las vacaciones resignó su posición como orador público de la ciudad de Milán y se quedó en el campo. Creo, si entiendo bien, si me acuerdo bien, se quedó en el campo. Tuvo buen compañerismo con su madre, estuvo con su madre hablando de las cosas de Dios, y eran ambos cristianos, relata eso. Escribió en este tiempo un libro sobre la música, no la música en el sentido que nosotros pensamos, pero la música de las palabras en la poesía. Porque él hizo eso porque él pues entendió su conversión en términos que quizás nosotros no lo haríamos. Se quiso dedicar como un filósofo a la filosofía cristiana, así pensaba él. Apartado del mundo y sus asuntos, sin casarse, porque Cristo lo había librado de su lucha carnal. Claro, supongo que tenía luchas, pero se apartó con un pequeño grupo de amigos que los apoyaban económicamente y así duraron hasta que se murió Mónica. ¿Hay una pregunta? Sí, tenemos una pregunta desde el WhatsApp. ¿Por qué es tan significativa la conversión de San Agustín en el pueblo cristiano? Porque antes no era un cristiano y después fue un cristiano. Es decir, no entiendo la pregunta. Sí, seguramente es en el hecho de que de otros autores, de otras personas, padres apostólicos que hemos visto, pues su conversión no ha sido como, digamos, como tan mencionada como en San Agustín, y creo que es por el hecho también de que escribió las confesiones. Sí, en parte es porque lo relata. Exacto, ¿sí? Entonces al relatarlo ahí nos va mostrando qué es lo que pasó, qué es lo que vio, qué es lo que estamos, o que nos está explicando Joel, todo su lucha, sus pensamientos, la situación que tuvo con este enamoramiento que tenía, su mamá animándolo a que se casara con otra mujer, todo este tipo de situaciones que él narra, que él va contando. Esto tiene un significado especial también, pues, en el desarrollo de su teología. Y por eso entender su conversión, creo yo, pues es significativa en el pueblo cristiano. Sí, sí, sin duda.
Y la conversión es cuando nos volvemos cristianos. Estamos buscando dos cosas, o por lo menos yo estoy buscando dos cosas cuando estudio la historia. Una es cómo son distintos. Estas personas no son como nosotros, viven en otro tiempo. Pero por otro lado, si yo creo en una sola iglesia universal de todas las edades, pues yo busco identificarme con ellos como cristianos. Ellos no practican su cristianismo. O sea, cuando ellos van a la iglesia en estos tiempos, no es igual que un culto reformado bautista de hoy, pero ellos son cristianos. Entonces estamos buscando también identificar, ¿verdad?, los hilos que van a lo largo de la historia, que nos unen a ellos, porque si nuestro cristianismo no es el mismo que ellos, entonces ya no podemos confesar que hay una sola iglesia apostólica a través de todas las edades. Y es interesante, Joel, ver una cosa que pues puede sonar común y que la podemos escuchar, pero puede algún oyente que de pronto tenga interés en escuchar sobre San Agustín, pero que de pronto no tiene claro este hecho que nos va explicando Joel, y es el hecho de que se necesita una conversión. Es decir, no es solamente la aplicación o el entendimiento de ciertas ideas. No es que San Agustín dijo simplemente, oiga, esto del cristianismo es como más sensato, esto del cristianismo es como más razonable, y entonces se volvió cristiano. No es simplemente un cambio de dirección filosófica. Aquí lo que nos está hablando es una conversión, es decir, una transformación de vida. Entonces, para que el que no tenga, digamos, que no esté no tenga mucho conocimiento de lo que significa para el creyente, la conversión es la obra de Dios en el corazón del hombre, donde el hombre reconoce su condición pecaminosa, se arrepiente y le encuentra sentido al evangelio de una manera particular. Eso es más o menos. Bien dicho. Y eso pues nos tener los relatos, o sea, no, como tú dijiste antes, no tenemos el relato de la conversión de todos. Y no todos los cristianos siempre se acuerdan exactamente de las circunstancias y el momento, pero lo tenemos muy claramente en Agustín, y ahí tenemos un testigo de que esto ha sido la experiencia cristiana desde un comienzo. Aquí está en el cuarto siglo, al finales del cuarto siglo. Muy bien, hermano. Sigamos entonces adelante. Seguimos entonces. Hay que recordar, lo que Agustín está haciendo ahora es dedicarse como un filósofo a la vida cristiana, porque todavía tiene el impacto de su pensamiento hasta este momento en su vida. Tiene el impacto, recordemos, de ese libro que se llamaba Hortensio, que escribió Cicerón, que impactó su pensamiento y su formación como un erudito de la antigüedad. ¿Qué es lo que es Agustín? Es un erudito. Hay que recordar la vida ideal filosófica. Y la filosofía para ellos quiere decir alguien que ama la sabiduría, el amor de la sabiduría. Entonces él en alguna forma sí piensa del cristianismo como una verdadera filosofía con verdadero contacto de Dios. Entonces se volvió en una forma como un filósofo de su época, dedicado a Cristo como la sabiduría que todas las demás filosofías. Y a medida que avanza su vida se va a desilusionar con este concepto. Y eso a mí no me parece que, pues, tiene partes buenas y tiene partes malas. No está mal, me parece que la gente se dedique a Cristo así, o sea, que alguien piense que es importante seguir la vida del pensamiento como un cristiano. Y es lo que él hace. Pero a medida que va avanzando su vida, pues lo toma menos de pensamiento y más como un poco más,
no sé cómo describirlo, como metido en sus asuntos de su iglesia y su situación. Es lo que pasa con San Agustín a medida que pasa el tiempo y envejece. ¿Vamos a pausar? Sí, vamos a pausar, vamos a escuchar un himno y ya seguimos entonces con Tertulia Teológica. Les animo a que hagan sus comentarios, ya sea por Facebook, por el WhatsApp o por el chat de la emisora. Seguimos entonces con San Agustín, mirando parte de su biografía, su pensamiento y reflexionando en tantas cosas tan interesantes que nos trae el académico Joel Sarma. Entonces ya regresamos.